sistémicos en los pacientes. Y vamos a decir nosotros que el contenido de la clase, obviamente, ¿verdad?, es del capítulo 18 y en las páginas desde la 327 hasta la 337. Vamos a hablar un poco de generalidades del sistema nervioso, los receptores y los neurotransmisores, generalidades de las enfermedades neurodegenerativas y vamos a ver cada una de las enfermedades con sus respectivos tratamientos. Dentro de las principales enfermedades neurodegenerativas que conocemos, tenemos la enfermedad de Parkinson, que yo creo que más de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver un paciente, y si no, los invito a que vean videos en YouTube, ¿verdad?, de pacientes con enfermedad de Parkinson, para que cuando ustedes vean en la parte clínica, ¿verdad?, cuando vayan al hospital, pues no tengan ni siquiera ni vacilen en hacer el diagnóstico, ¿verdad?, de una enfermedad de Parkinson. Igualmente la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad?, de las neuronas de la neocorteza, que van perdiendo funciones, el paciente va perdiendo funciones cognitivas y es importante poder reconocerla. La enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, que es una alteración más que todo en equilibrio y la marcha de los pacientes con movimientos, ¿verdad?, estereotipados muy frecuentes que hacen los pacientes. Y tenemos también, ¿verdad?, la enfermedad se le llama esclerosis lateral amiotrófica, la cual, ¿verdad?, es una enfermedad por degeneración de las motoneuronas. Y solo para recordar un poco, ¿verdad?, lo que es el cerebro y sus zonas, vamos a decir que cada una de estas enfermedades tienen daños neuronales o degeneración neuronal. Para comenzar, vamos a decir, ¿verdad?, que la enfermedad de Parkinson, la tenemos aquí en el borde superior derecho, es una enfermedad, ¿verdad?, en donde va a haber un compromiso degenerativo de las neuronas del bulbo olfatorio, de las neuronas del núcleo dorsal motor y también, ¿verdad?, de la parte compacta de la sustancia negra. Entonces, todas estas neuronas, ¿verdad?, tienen que ver con lo que es el funcionamiento del equilibrio y la marcha y más que todo esta enfermedad se da por deficiencia del neurotransmisor conocido como dopamina. Y aquí nosotros podemos ver las áreas específicas, ¿verdad?, en donde están ubicados cada uno de estos núcleos, pues los cuales son afectados por la enfermedad degenerativa de Parkinson. Aquí tenemos lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que afecta a las motoneuronas, tanto la superior como la inferior, y generalmente, ¿verdad?, esta va a tener ubicaciones o daños neuronales en lo que es la neocorteza, también en lo que es el cordón espinodorsal, ¿verdad?, y también en lo que es el cerebro en sí, en todo lo que es el sistema cerebral. Tenemos lo que es la enfermedad de Huntington. Esta básicamente son las neuronas, ¿verdad?, las motoneuronas del sistema nervioso, las que se ven comprometidas. Igualmente, ¿verdad?, tenemos lo que es la enfermedad de Alzheimer, la cual nosotros vamos a definir, ¿verdad?, que los núcleos que van a estar siendo afectados es el núcleo cerebúleos, ¿verdad?, parte de lo que es el hipocampo y este término, no me acuerdo qué, o no lo encontré más bien, ¿verdad?, qué es lo que significa. Me imagino que debe ser algo como relacionado siempre con el cerebro, ¿verdad? Pero veamos nosotros algo importante, que la enfermedad de Alzheimer pues está afectado básicamente lo que son el lucus ceruleus y además de eso el hipocampo, ¿verdad?, que tenemos en esta parte de acá. Entonces, estas son las áreas anatómicas que van a ser degeneradas, ¿verdad?, o van a perder funciones y van a ir dando cada una de estas enfermedades, las vamos a ir viendo una por una y vamos a ir viendo cómo es que estas afecciones van a deteriorar nuestra funcionabilidad una vez se dañan nuestras partes específicas del cerebro. Entonces, vamos a decir dentro de las generalidades que la pérdida progresiva e irreversible de las neuronas en regiones específicas nos van a dar los 4 enfermedades prototipos de las neurodegenerativas. Dentro de ellas tenemos la enfermedad de Parkinson, ¿verdad?, que ya decíamos que es una deficiencia del neurotransmisor dopamina y que obedece básicamente, ¿verdad?, a daño en la sustancia negra, el glóbulo,
el globo pálido, ¿verdad? El caudado y la sustancia negra son las mayormente afectadas. Tenemos la enfermedad de Alzheimer o la demencia tipo Alzheimer, la cual, ¿verdad? Es una enfermedad la cual va a afectar más que todo áreas específicas del hipocampo y el lucus ceruleus. Tenemos la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad que afecta específicamente una parte de la sustancia negra, ¿verdad? Que se llama o conocida como núcleo estriado. Y tenemos la esclerosis lateral amiotrófica. Todas estas enfermedades se van a catalogar como enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central. Aquí vamos a decir que estas enfermedades neurodegenerativas tienen características comunes. ¿Cuáles son? Las proteinopatías, ¿verdad? Se les llama proteinopatías porque hay una acumulación, ¿verdad? Cada una de estas enfermedades tiene una acumulación de proteínas a nivel cerebral, las cuales provocan daño. En el caso de lo que es la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que se deletrea en sus siglas en inglés como PD. Esta es una acumulación de la alfa-sinonucleína, ¿verdad? La cual va a provocar esta enfermedad. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, esta es más que todo por acúmulo de proteínas beta amiloides, proteínas tau asociadas a microtúbulos, ¿verdad? Que esto más que todo es lo que va a ocasionar este exceso de amiloide y de la proteína tau, va a ocasionar lo que es la enfermedad demencial, ¿verdad? O conocida como deterioro cognitivo progresivo o enfermedad de Alzheimer. Tenemos también, ¿verdad? El TDP, que es un gen 43, en la mayoría de casos está asociado, ¿verdad? A lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Y tenemos también la huntingtina, que esta es una proteína que está relacionada con la enfermedad de Huntington. Entonces, ¿qué debe de tener? ¿Qué características comunes? Una vulnerabilidad selectiva, es decir, existe una extraordinaria especificidad de los procesos de enfermedad para los tipos particulares de neuronas, ¿verdad? Y hay participación de factores tanto intrínsecos como factores intrínsecos. La genética tiene mucho que ver y veamos aquí genética y ambiente. Algunas enfermedades neurodegenerativas son prácticamente aceleradas, su aparición se acelera con enfermedad cerebrovascular, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular o un stroke, pero también traumas. Hay personas que sufren traumas y eso hace de que la enfermedad que les iba a aparecer a los 60 años, 65 años, les aparezca antes. ¿Por qué? Porque hay genética y está también el ambiente relacionado a la enfermedad. Y aquí tenemos, ¿verdad?, cómo estas enfermedades, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, que se deletrea con la AD, ¿verdad?, vemos todos estos genes que van a estar relacionados, ¿verdad? Pero decíamos nosotros que la proteína tau y la proteína era de la genética que está más de las proteinopatías que están más relacionadas con esta enfermedad, pero veamos todos los genes que están involucrados para que nosotros podamos padecer, ¿verdad?, la enfermedad de Alzheimer. Igualmente tenemos la enfermedad de Parkinson, ¿verdad?, que está relacionado con toda esta cantidad, el gen PINK1, ¿verdad? El DJ1, LRRAK2 es el que mayormente tiene predisposición. Los pacientes que se les hace un cariotipo, ¿verdad?, y se les encuentra estos genes, pues a mediano, a corto o a largo plazo van a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La esclerosis lateral amiotrófica está muy relacionada con este gen C9orf72, ¿verdad? O el TAR de BP, que también está muy relacionado. Y así podemos ver nosotros cómo todas las enfermedades, la enfermedad de Huntington va a tener una genética con un gen relacionado que se llama el gen HTT, ¿verdad? MSH3, que puede predisponer a padecer de estas enfermedades. Entonces se han propuesto factores ambientales, dentro de ellos agentes infecciosos. Una infección puede desencadenar la enfermedad, toxinas ambientales, por ejemplo, los pacientes que se exponen a mucho pesticidas pueden desarrollar más rápidamente las enfermedades junto con su genética, ¿verdad? Daño cerebral adquirido por trastornos neurodegenerativos
o lesiones cerebrales traumáticas, que ya les había mencionado. También estas enfermedades pueden estar vinculadas a exposición a pesticidas, más que todo la enfermedad de Parkinson, exposición en el caso de los soldados, ¿verdad?, que se expusieron a sustancias químicas neurotóxicas, han sido implicadas en la esclerosis lateral amiotrófica, que cada vez, ¿verdad?, es una enfermedad más frecuente, y a esto se le llamaba el síndrome de la guerra del Golfo, que los soldados que estuvieron en esa guerra, ¿verdad?, experimentaban mayormente este tipo de enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, la enfermedad de Parkinson, vamos a decir que es un trastorno del movimiento causado por degeneración de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y los ganglios basales. La enfermedad de Parkinson existen formas de presentación, siendo la enfermedad idiopática la más frecuente. Su incidencia anual oscila entre 7 a 19 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, que es una enfermedad, ¿verdad?, que en nuestro país está siendo cada vez más prevalente, a diferencia, ¿verdad?, de otros países, pues que se presentan 7 a 19 casos por cada 100.000 habitantes. Nosotros aquí no sé por qué, pero estamos viendo, ¿verdad?, mayormente en estas áreas de La Unión, Pasaquina y todas esas áreas, personas jóvenes, ¿verdad?, con enfermedad de Parkinson. El sello patológico de la enfermedad de Parkinson es la pérdida de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la parte compacta de la sustancia negra, con aparición de inclusiones intracelulares conocidas como cuerpos de Lewy. Esto básicamente, ¿verdad?, son los cuerpos de Lewy los que aparecen, ¿verdad?, en las áreas de la sustancia blanca, en los núcleos caudados, en el putamen. Estos cuerpos de Lewy son inclusiones que se van a ver en una biopsia de cerebro, ¿verdad?, de paciente con esta enfermedad, y esto es lo que provoca básicamente la enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, el déficit de dopamina a nivel de la sustancia negra, más que todo a nivel de la parte compacta de la sustancia negra, proporciona inervación al cuerpo estriado, ¿verdad?, inervación al cuerpo estriado, y permítame un segundo. Ya le llamo, Dani, que estoy dando clase. Ya le llamo. Va. Entonces, las acciones de la dopamina están mediadas por los receptores dopaminérgicos y existen dos grupos, los de 1, ¿verdad?, los cuales a su vez se van a dividir en de 1 y de 5, y los de 2 que van a estar representados por los receptores de 2, de 3 y de 4. Una pérdida del 70-80% de las neuronas que contienen dopamina acompaña a la enfermedad de Parkinson sintomática. Esto es interesante, ¿verdad?, porque fíjense bien, muchas veces el paciente experimenta algunos síntomas, pero hasta que ha perdido básicamente el 70-80% de las neuronas, esto va a presentar la enfermedad de tipo sintomática. Solo para recordar un poco, siempre, ¿verdad?, en toda neurotransmisión va a haber una neurona presináptica y una neurona postsináptica. La postsináptica es la efectora, y la presináptica básicamente, aquí vemos nosotros como en la neurona presináptica, ¿verdad?, esta va a permitir que entre el sodio y el calcio para, fíjense bien, iniciar, ¿verdad?, recordando nosotros que la dopamina básicamente se sintetiza a partir de lo que es la tirosina. La tirosina sufre una decarboxilación, ¿verdad?, y se traduce a lo que es dopamina. Aquí, para que se traduzca la dopamina, intervienen los transportadores de la MAO, ¿verdad?, y los transportadores de la dopamina, para que la dopamina básicamente se sintetice a nivel de lo que es la vesícula sináptica. Luego, por un proceso de exocitosis, la dopamina se libera al espacio presináptico, al espacio sináptico, y aquí, ¿verdad?, la dopamina busca los receptores, en este caso los receptores de la dopamina 2, que estos van a tener una respuesta efectora, en donde, fíjense bien, participan también los transportadores catiónicos posinápticos, ¿verdad? Y esta dopamina, ¿cuál es la respuesta que va a tener? Va a mantener un equilibrio, una marcha adecuada, de tal forma que igual, ¿verdad?, vamos a ver aquí nosotros cómo la corteza cerebral, ¿verdad?, más que todo a nivel de lo que es la sustancia negra en el cuerpo estriado, vamos a tener la presencia, ¿verdad?, del
¿cómo se llama? El receptor de uno, que es un receptor estimulante, y el receptor de dos, que es un receptor inhibidor. Y estos a su vez, ¿verdad?, van a estimular la sustancia negra, su parte, la parte reticulada de la sustancia negra, la cual, ¿verdad?, va a su vez a estimular dos vías, la vía directa y la vía indirecta. Una estimulando lo que es la sustancia negra en la parte reticulada y otra lo que es la sustancia negra en su parte compacta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson? Y esto es bien importante, ¿verdad? Está constituida por 4 síntomas fundamentales. El paciente va a tener una bradicinesia, es decir, enlentecimiento de los movimientos. Va a tener el fenómeno de la rigidez muscular. El paciente está todo el tiempo bien rígido. Va a tener un temblor en reposo. Y por eso yo los invito de que estas 4 enfermedades, ustedes por favor vayan a ver un video, porque una imagen a veces vale más que 1000 palabras, ¿verdad? El paciente tiene temblor en reposo. Cuando está él en reposo está temblando. Cuando se le habla o se le dice que realice un movimiento, el temblor cesa un poco y luego al volverse a quedar en reposo vuelve a presentar los temblores. Y va a tener también alteraciones posturales. Vean ustedes un paciente que tiene una marcha rígida, un espasmo en los músculos superiores y va a tener los movimientos oscilatorios más que todo en las manos, ¿verdad? Estos movimientos van siendo progresivos y con el tiempo pues el paciente va perdiendo algunas funciones importantes y vitales. La enfermedad de Parkinson sin tratamiento progresa a lo largo de 5 a 10 años a un estado asinético, es decir, el paciente está rígido, no se puede mover, ¿verdad? Y son incapaces los pacientes de cuidarse solos. Necesitan apoyo familiar. Un paciente que le dé una enfermedad de Parkinson y no tenga familia, lamentablemente muere bien rápido, ¿verdad? La muerte es a menudo el resultado de complicaciones por la inmovilidad. La inmovilidad va a incluir neumonías aspirativas, embolias pulmonares, porque el paciente no se moviliza. Además de eso, estos pacientes con enfermedad de Parkinson, sobre todo la idiopática, también pueden producir algunos síntomas parkinsonianos, ¿verdad? Parkinsonismo, incluidos algunos trastornos neurodegenerativos relativamente raros, como accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Intoxicaciones por antagonistas de los receptores de la dopamina. Los fármacos que pueden causar parkinsonismo incluyen los antipsicóticos como el haloperidol y la clorpromazina y antieméticos como la clorperacina y la metoclopramida pueden dar síntomas parecidos. Esto es importante porque muchos pacientes a veces llegan con los movimientos muy parecidos al Parkinson, pero a esto no se le llama enfermedad de Parkinson, sino que se le llama parkinsonismo. Entonces, tenemos 4 medicamentos, ¿verdad? 2 son antipsicóticos de los más viejitos, ¿verdad? Que ya los vimos. Creo que dentro de ellos tenemos el haloperidol y la clorpromazina, y dentro de los antieméticos, ¿verdad?, que no se les quita la importancia, son muy buenos. Tenemos la proclorperacina y la metoclopramida. Pueden ambos dar un síndrome muy parecido al Parkinson, pero esto, suspendiendo el tratamiento, se quita los movimientos. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson, tenemos varios. Tenemos lo que es la carbidopa-levodopa, los agonistas de la dopaminérgicos, los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, los inhibidores selectivos de la MAO-B, los antagonistas del receptor muscarínico, y también tenemos la amantadina. Vamos a ir viendo algunas características importantes de cada uno de ellos. La levodopa, carbidopa, es, fíjense bien, el precursor metabólico de la dopamina, el agente más eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Alcanza concentraciones máximas de media hora a 2 horas después de una dosis oral, ¿verdad? Tiene una vida media corta, aproximadamente de 1 a 3 horas, y la velocidad y el grado de absorción de la levodopa depende, básicamente se absorbe a nivel de lo que es el intestino delgado, pero esta absorción se ve afectada por el vaciamiento gástrico incompleto, el pH del jugo gástrico, el tiempo que el fármaco está expuesto a enzimas degradantes en la mucosa gástrica e intestinal. Todos estos factores pueden influir en su absorción. En el dopa se convierte en dopamina,
por decarboxilación, principalmente dentro de las terminales presinápticas de las neuronas dopaminérgicas en el cuerpo. En la práctica clínica, la levodopa se administra casi siempre en combinación con un inhibidor, ¿verdad?, de lo que es la... Ay, se me ha olvidado aquí, veamos si lo tengo anotadito, de lo que es la L-aminoácido aromático descarboxilasa y actúa periféricamente como la carbidopa. Si la levodopa se administra sola, el fármaco en una gran parte descarboxilado por encima de la mucosa intestinal y otros sitios periféricos, de modo que relativamente una pequeña fracción del fármaco inalterado alcanza la circulación cerebral y tal vez menos del 1% penetra en el cuerpo esteado, donde debe de hacer su efecto. Por lo tanto, generalmente, ¿verdad?, mezclado con la carbidopa, la levodopa tiene mejores acciones y menos efectos adversos. Los efectos a corto plazo de esta combinación: mejora la rigidez, mejora el temblor en los pacientes y mejora también la bradicinesia, es decir, los movimientos muy lentos que el paciente presenta. Con la terapia a largo plazo, con carbidopa, levodopa, las capacidades de amortiguación se van perdiendo y el paciente presenta un estado motor que puede fluctuar notablemente con cada dosis de medicamento. Es decir, si recuerden ustedes que la levodopa tiene una vida media corta de 1 a 3 horas, ¿verdad? Y las concentraciones plasmáticas decíamos que la alcanza de 0.5 a más o menos 2 horas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el paciente puede presentar un problema común que se desarrolla, que se le llama el fenómeno de desgaste. El paciente presenta un estado de actividad inactivo, activo inactivo, o sea, acuérdense que la enfermedad da inactividad, pero al darle el medicamento llegan esos a estimular, ¿verdad?, los receptores de la dopamina, se produce dopamina, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Vamos a observar nosotros que como el efecto se pasa bien rápido, el paciente puede entrar en ese fenómeno conocido como el fenómeno de desgaste, en donde hay episodios de inactividad, actividad. La levodopa altera el curso de la enfermedad subyacente o simplemente modifica los síntomas. Es de decirles que estas enfermedades no son curables, ¿verdad? Por eso se le llama neurodegenerativas. Son enfermedades que no son curables, son tratables para mejorar algunos síntomas, pero el paciente finalmente fallece porque no hay, ¿verdad?, un tratamiento así específico. Fíjense que en países de primer mundo al paciente le están administrando un chip ahí en la sustancia negra y eso permite, ¿verdad?, una estimulación de la sustancia negra para la producción de dopamina y el paciente impresionantemente, bueno, no en los países del primer mundo, creo yo que unos neurocirujanos aquí en El Salvador ya introdujeron a un paciente que tenía enfermedad de Parkinson de 35 años, empezó, y era un paciente joven, ahí por los 42 años, el paciente ya no podía valerse por sí mismo y le introdujeron ese chip. Y vean ustedes el resultado, lo pueden buscar eso, es un paciente del Seguro Social, para que vean increíblemente cómo esa estimulación en la zona de la sustancia negra provocó una mejoría clínica en el paciente. No digamos que de curación, ¿verdad?, porque siempre tiene que estar tomando su medicamento, pero sí, desde el punto de vista mecánico, sí mejoró bastante los síntomas de acinesia, rigidez y los movimientos oscilantes de las manos en el paciente. Ese efecto frecuente de la levodopa tiene efectos frecuentes que son preocupantes, ¿verdad? El paciente puede presentar alucinaciones, confusiones. Esto sugiere uso de antipsicóticos, principalmente 2 antipsicóticos atípicos, como es la quetiapina y la clozapina, ¿verdad? No se deben de usar antipsicóticos del aldol o clorpromazina, porque estos pueden empeorar, ¿verdad?, los síntomas en los pacientes presentando un parkinsonismo extra, ¿verdad? La administración de levodopa con inhibidores no específicos de la MAO acentúa las acciones de la levodopa y puede precipitar crisis hipertensivas o también hiperpirexia, es decir, aumento de la temperatura corporal con peligro a la vida del paciente. Entonces no deben de combinarse esas dos familias.
La retirada también abrupta de la levodopa, o sea, un paciente que tiene 20 años de estar tomando levodopa, no hay que retirársela abruptamente porque puede dar un síndrome neuroléptico maligno, el cual consiste o se caracteriza porque el paciente puede tener confusión, rigidez, un aumento de la temperatura marcado hasta de 42 grados, ¿verdad? Y esto puede ser incluso fatal, ¿verdad? Potencialmente fatal, letal, el paciente no sale adelante. Tenemos también para tratar la enfermedad de Parkinson los agonistas del receptor de la dopamina. Recordemos que lo que necesitamos es el neurotransmisor dopamina a nivel de la sustancia negra, que hay una deficiencia. Por lo tanto, vamos a dar fármacos que provoquen acciones en los receptores para que estos produzcan mayormente ese neurotransmisor, ¿verdad? Tienen duraciones de acción sustancialmente más largas que la levodopa, a menudo se usan en el manejo de las fluctuaciones relacionadas con la dosis de estado motor y que pueden ser útiles para prevenir las complicaciones motoras, principalmente en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos el pramipexol y el ropirinol, los cuales son orales. Tenemos la rotigotina, la cual es en parche transdérmico, y tenemos la apomorfina, que puede ser utilizada, ¿verdad? Son agonistas de la dopamina, los cuales pueden ser utilizadas. En el caso también, ¿verdad? Podemos decir que los agonistas de la dopamina tienen una buena absorción oral, la duración de acción es más prolongada, que es bien interesante, ¿verdad? En el caso de la levodopa se me olvidaba decirles que existen las presentaciones de efecto prolongado. Eso lo que hace es mejorar, ¿verdad? O disminuir la vida media del paciente, la prolongan, porque es la vida media corta, la prolongan para que el paciente la tome una vez al día y tenga una duración de los efectos más marcados, más mejor, ¿verdad? Digamos mejor, en el sentido de que este paciente, ¿verdad?, no va a estar con esa vida media tan corta y va a tener una mejor progresión de la enfermedad. En el caso del pramipexol y el ropirinol, ¿verdad?, y la rotigotina pueden producir también, así como ya habíamos visto, ¿verdad?, producir alucinosis, confusiones, similar a la observada por la levodopa, y estas pueden causar en el paciente náuseas o hipotensión ortostática, de elección en pacientes jóvenes. El pramipexol y el ropinirol, ¿verdad?, son de elección en pacientes que presentan enfermedad de Parkinson más jóvenes. Tenemos la apomorfina, esta tiene gran afinidad por los receptores de la dopamina 4 y moderada para los receptores de la dopamina 2, 3 y 5 y baja afinidad para los receptores de la dopamina 1. Esta fue aprobada para utilizarse como terapia de rescate en el fenómeno de inactivación, en cuando el paciente está en off, ¿verdad? Entonces tenemos un mecanismo, les decía yo, de off-on, ¿verdad? El paciente está para eso, básicamente, ¿verdad? Está indicada la apomorfina. Tiene los mismos efectos secundarios que los agonistas de la dopamina, ¿verdad? Náuseas, van a presentar náuseas, vómitos. Entonces, se debe de administrar terapia antiemética, es decir, para contrarrestar los vómitos antes de iniciar la apomorfina. La apomorfina está contraindicado, ¿verdad?, en aquellos, junto con aquellos fármacos inhibidores de la 5-hidroxitritamina 3, como ¿cómo se le llama que se utiliza para el ondansetron, ¿verdad?, que es un inhibidor de la 5H3. No se debe de usar porque puede provocar, ¿verdad?, mayormente problemas en los pacientes. Tenemos los inhibidores de la catecol-metiltransferasa. Los inhibidores de la catecol-metiltransferasa bloquean esta conversión, ¿verdad?, periférica de levodopa a 3-O-metildopamina, aumentando lenta la vida media de la levodopa como fracción cada dosis que llega al cuerpo estriado. La carbidopa, tolcapona y la entocapona son los inhibidores de la catecol-metiltransferasa. Dentro de los efectos adversos comunes observados en estos agentes, las náuseas, lo que ya habíamos hablado, puede dar una hipotensión o una hipertensión, ¿verdad?, como los agonistas y la levodopa, confusión y alucinaciones. En estos casos, ¿verdad?, siempre, más que
el efecto adverso más importante asociado a la tolcapona, ¿verdad? Es la hepatotoxicidad, no así la entacapona, que no da mucha hepatotoxicidad. Tenemos también los inhibidores selectivos de la MAO-B. Acuérdense que la MAO es la monoaminoxidasa, ¿verdad? Que tiene una fracción A y una B. En el caso de estos son inhibidores selectivos de la MAO-B. Es responsable de la mayor parte del metabolismo oxidativo de la dopamina. Dentro de ellos tenemos la selegelina y la rasagilina. No presentan el efecto del queso, ¿verdad? La selegelina es bien tolerada en pacientes más jóvenes para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Parkinson temprana o leve. La selegelina puede acentuar los efectos adversos motores y cognitivos del tratamiento con la levodopa, y los metabolitos de la selegelina incluyen la anfetamina y la metanfetamina, que pueden causar ansiedad, insomnio y otros síntomas adversos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen tendencia a la ansiedad, a la depresión. La lugar a metabolitos de anfetaminas indeseables. Entonces, la monoterapia con rasigelina es efectiva en la enfermedad de Parkinson, principalmente cuando es temprana. La terapia adyuvante con rasigelina reduce significativamente los síntomas de desgaste relacionados con la levodopa, ¿verdad? En la enfermedad de Parkinson muy avanzada. Ambos se asocian al síndrome serotonérgico, combinarlos con otros antidepresivos. En cuanto a los antagonistas del receptor muscarínico, los fármacos antimuscarínicos actualmente utilizados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson incluyen el triexifenidilo y el mesilato de benzotropina, así como la difenidramina, que es un antihistamínico que también interactúa con los receptores muscarínicos centrales. Los antagonistas del receptor de la muscarina, ¿verdad?, van a actuar dentro de lo que es el núcleo neoestriado. Son fármacos complementarios. Hay que tener mucha precaución específica, sobre todo en aquellos pacientes que adolecen de glaucoma de ángulo estrecho. La amantadina, fíjense bien, este es un agente antiviral y antiparkinsoniano. La amantadina parece alterar la liberación de dopamina en el cuerpo estriado y tiene propiedades anticolinérgicas también, como bloquear los receptores del glutamato, el NMDA, ¿verdad? Los cuales el glutamato es una sustancia que en exceso está relacionada con esta enfermedad, entonces bloquea los receptores para que no haya producción de ese neurotransmisor glutamato. Los efectos secundarios de la amantadina pueden ser náuseas, mareos, letargo, efectos anticolinérgicos, así como también puede dar alteraciones en el sueño, ¿verdad?, las cuales son leves y reversibles. Dentro de los aspectos claves de la enfermedad de Parkinson vamos a resumir que es causada por degeneración de la sustancia negra, ¿verdad? La presentación clásica más frecuente es la presentación idiopática, ¿verdad? No hay que confundir el síndrome de Parkinson con el parkinsonismo. Generalmente el parkinsonismo está relacionado a fármacos, ¿verdad?, como la metoclopramida, como el haloperidol, la clorpromazina, ¿verdad? El tratamiento más eficaz es en la enfermedad de Parkinson la levodopa, que va combinada con carbidopa, levodopa. Estas generalmente vienen en presentaciones de 25/100 o de 50/100. Las combinaciones de levodopa con inhibidores de la ¿cómo se llama? Ay, se me ha escapado. Con los inhibidores, ¿verdad? Tiene mejores resultados. O sea, mezclar la levodopa con inhibidores de la COM, ¿verdad? Del transportador, ¿qué? Transportador, no me acuerdo. Pero es la unión, ¿verdad?, de lo que es la carbidopa-levodopa. Los agonistas dopaminérgicos tienen vidas medias más prolongadas, ¿verdad?, y pueden ser de preferencia en pacientes jóvenes. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, que agonistas colinérgicos, ¿verdad?, ya veíamos nosotros que pueden ser utilizados principalmente en pacientes por los efectos adversos que dan
la levodopa, entonces se debe de usar en pacientes jóvenes de reciente diagnóstico, mejor los agonistas dopaminérgicos. La apomorfina solo tiene indicación como terapia de rescate, ¿verdad? Para el síndrome básicamente de desgaste. Los inhibidores de la monoaminoxidasa B pueden exacerbar los síntomas motores cognitivos y no se deben combinar con antidepresivos por el riesgo del síndrome serotonérgico. Antagonistas muscarínicos, como la amantadina, son tratamientos muy complementarios que deben de usarse. Tenemos la otra enfermedad, ¿verdad? Lo que es la enfermedad neurodegenerativa conocida como enfermedad de Alzheimer. Esta es una demencia de tipo Alzheimer. Es una demencia en donde la mayoría de los pacientes presentan síntomas a partir de los 65 años. El riesgo aumenta a partir de los 60 años y aumenta el doble cada 5 años. La muerte de estos pacientes generalmente se produce entre los 6 a 12 años de inicio. La mayoría de veces a partir de complicaciones por la inmovilidad, las neumonías y las embolias pulmonares, ¿verdad?, que se pueden presentar en estos pacientes por la misma inactividad. En cuanto a la genética, hay una película, ¿verdad?, que no sé si ustedes ya la han visto, que se llama Hasta Siempre Alice, ¿verdad?, es de una maestra de la universidad que va presentando a una temprana edad, más o menos como a los 55 o 60 años, va presentando ya episodios esporádicos de demencia, ¿verdad? Entonces no está dando la clase y se le olvidan algunas cosas bien puntuales, ¿verdad? Entonces eso le pasa y luego presenta, ¿verdad? Otra vez y ya después, ¿verdad? Va presentando todas las fases de la enfermedad de Alzheimer, en donde ella pues hasta que pierde básicamente todo lo que son los conocimientos, no reconoce a los familiares y es una película muy bonita porque está hecha, ¿verdad?, en base a cuestiones reales. Todo la actriz de esa película es una actriz, ¿verdad?, que imita bien a la perfección todas las fases, ¿verdad?, de lo que es la enfermedad demencial de Alzheimer. Esta se ha identificado 3 mutaciones, ¿verdad?, en lo que es la enfermedad de Alzheimer. Es una herencia autosómica dominante, en donde hay, ¿verdad?, genes específicos relacionados, el APP, ¿verdad?, el PSN1 y el PSN2 son los genomas que están relacionados y en la enfermedad del Alzheimer va a tener 3 genes involucrados, ¿verdad?, en la producción de esta proteína en exceso que es la proteína beta amiloide a nivel cerebral. La evidencia genética combinada con el hecho de la beta amiloide en exceso que se acumula en el cerebro, ¿verdad? Esto va a dar una toxicidad, ¿verdad?, en las neuronas, lo cual va a ocasionar, ¿verdad?, todo lo que es la patogénesis de la enfermedad o demencia conocida como Alzheimer. Las personas que heredan, ¿verdad?, el alelo epsilon 4 de la ApoE tienen un riesgo 3 veces mayor de desarrollar una ¿cómo se llama?, demencia de tipo Alzheimer. Entonces, en esa película también, ¿verdad?, la paciente tenía 3 hijos. De los 3 hijos, uno era ingeniero, parece, la otra doctora, y la otra paciente era una paciente que no le encontraba qué hacer en su vida, ¿verdad? Un poco, a ella le preocupaba esa, pero lamentablemente la que heredó el gen, ¿verdad?, de la beta, del exceso de beta amiloide, porque le hicieron el cariotipo, fue a la doctora. Ella iba a tener también la enfermedad demencial, o sea, nosotros podemos incluso hacernos un estudio para saber si vamos a tener o no enfermedad de Alzheimer. Yo prefiero no saber, si me va a dar, que me dé, pero no me gustaría saber, porque realmente es bien tremendo, aunque en mi familia no ha habido ninguna persona con enfermedad de Alzheimer, tal vez demencia senil, que es otra cosa, o demencia vascular, ¿verdad? Que cualquiera de esas podríamos, muchas veces se puede confundir una demencia senil con una demencia vascular a una enfermedad de Alzheimer, pero la enfermedad de Alzheimer pues tiene mecanismos bien
diferente, perdón. En cuanto a la fisiopatología, ¿verdad? Características patológicas de la enfermedad de Alzheimer es el acúmulo de placas de amiloide, ¿verdad? Ovillos neurofibrilares intracelulares compuestos por proteína tau asociada a microtúbulos. Los mecanismos por los cuales el beta-amiloide y la proteína tau inducen la disfunción neuronal y la muerte pueden incluir el deterioro directo de la transmisión sináptica y la plasticidad, la excitotoxicidad, el estrés oxidativo y la neuroinflamación que provocan este acúmulo de beta-amiloide y proteína tau a nivel del cerebro. Dentro de las alteraciones de los neurotransmisores, la somatostatina es el neurotransmisor que con más frecuencia aparece disminuido en el caso de los pacientes con deterioro de Alzheimer. La acetilcolina relacionada al grado de deterioro cognitivo, decirles que el deterioro cognitivo es la pérdida de la memoria. Esta está muy relacionada con el neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina tiene que estar en concentraciones muy adecuadas a nivel del cerebro para poder nosotros tener no padecer de demencia, ¿verdad? O deterioro de la memoria. El núcleo basal de Maynard se afecta precozmente. La reducción de la acetilcolinesterasa, transferasa puede alcanzar un 60-90% y se asocia básicamente con la demencia. Entonces, la descripción clínica de la enfermedad de Alzheimer es que la región del cerebro más vulnerable a disfunción neuronal y la pérdida de la célula de la enfermedad de Alzheimer, principalmente a lo que es el lóbulo temporal medial, que incluye la corteza entorrinal y el hipocampo. Y vamos a decir que la enfermedad de Alzheimer tiene 3 etapas, ¿verdad? La etapa preclínica, en donde los pacientes ya empiezan a notar olvidos muy frecuentes, andan la llave en las manos, van a algunos lugares y sienten como que nunca han asistido, o al revés, van a lugares y les parece que han asistido. Está también asociada a deterioro cognitivo progresivo, la siguiente etapa, y la última etapa que ya es la propiamente, ¿verdad?, la demencia, en donde el paciente ya prácticamente, ¿verdad?, va perdiendo las funciones mentales, ya no reconoce a sus parientes, ya no reconoce dónde vive. Entonces es una situación bastante penosa para los familiares. Aquí vean ustedes, tenemos aquí los ventrículos. Vean un cerebro normal en donde vamos a tener la sustancia blanca, la sustancia gris, y vamos a tener lo que son los ventrículos, ¿verdad? Ventrículos laterales. Vean ustedes un paciente con enfermedad de Alzheimer, hay una disminución de lo que es la sustancia gris, vamos a ver las circunvoluciones cerebrales muy disminuidas. En este momento vemos una dilatación de los ventrículos, ¿verdad? Y vemos francamente una alteración anatómica, ¿verdad?, que es bien característica de estas enfermedades. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, más que todo es para tratar los síntomas de deterioro de la memoria, es decir, los síntomas cognitivos. Aquí se utilizan 3 medicamentos, el domepezil, la ribastigmina y la galantamina. Estos son, fíjense bien, son fármacos antagonistas, ¿verdad? Perdón, agonistas reversibles de lo que es la muscarina, ¿verdad? Cuando vimos la clase, entonces vamos a decir que están catalogados dentro de los inhibidores de la colinesterasa y son la terapia habitual de primera línea en el tratamiento sintomático de las alteraciones cognitivas de la enfermedad de Alzheimer, ya sea esta leve o moderada. El efecto de estos fármacos es generalmente modesto, por lo que en general no producen una mejoría notable en los síntomas del paciente, sino más bien un retraso. No es para curar, ¿verdad? Estos fármacos no se utilizan para curar, se utilizan para disminuir el progreso de la enfermedad, ¿verdad? Hay que, para que se presente un retraso en el aparecimiento, disminuir la progresión, después de lo cual se va a reanudar el deterioro clínico del paciente. Los medicamentos generalmente son bien tolerados, los efectos secundarios más comunes pueden ser molestias gastrointestinales, calambres musculares. Tenemos la memantina.
Es un antagonista no competitivo del receptor del glutamato tipo NMAD. La memantina retrasa el deterioro clínico en pacientes con demencia tipo Alzheimer de moderada a grave. Dentro de los efectos de la memantina incluyen dolor de cabeza y mareos. El medicamento se excreta por los riñones a dosis y la dosis debe reducirse en pacientes con una enfermedad renal crónica. El tratamiento conductual. Estos pacientes, ¿verdad? A medida va evolucionando la enfermedad, los pacientes muchas veces van perdiendo todas las funciones cognitivas, ellos no saben para qué se utiliza una refrigeradora, meten los zapatos en la refri, ¿verdad? Guardan las cosas debajo de la cama, guardan cosas y después dicen que se las han robado. Entonces ese deterioro cognitivo va provocando también deterioro conductual en estos pacientes, como irritabilidad, agitación, paranoia. Ellos dicen que los quieren matar, que les quieren hacer daño, tienen pensamientos delirantes, ¿verdad?, de que les quieren hacer daño. Muchas veces se escapan de la casa y salen a la calle y se pierden, ¿verdad? Puede generar también ansiedad y depresión. Entonces, algunas veces el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer está acompañado de algún antidepresivo y al mismo tiempo de algún antipsicótico atípico, ¿verdad? Se puede utilizar también benzodiazepinas, sobre todo en casos de una agitación aguda, y aquellas benzodiazepinas que tengan efectos sedantes, como el clonazepam, ¿verdad? Y podemos utilizar también el mezazolán. Entonces, ¿cuáles son los aspectos claves de la enfermedad de Alzheimer? Número 1, causa más frecuencia de demencia, ¿verdad? Existen 3 tipos de demencia: la demencia vascular, que se da más que todo en los pacientes con hipertensión; la demencia senil, que es la que nos da todo con el tiempo, ¿verdad? Y nos van olvidando algunas cosas, pero normal, no progresa a lo demás, ¿verdad? Está la demencia tipo Alzheimer, que es el acúmulo anormal del beta amiloide, alteración y con presencia de la proteína tau. El déficit de acetilcolina, también, que se relaciona con el deterioro cognitivo de la enfermedad de Alzheimer, así como también recordar las 3 etapas de la enfermedad de Alzheimer y el tratamiento, que está dirigido a las alteraciones cognitivas y a las alteraciones conductuales. Aquí tenemos más o menos algunos medicamentos inhibidores de la colinesterasa utilizados para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, y tenemos los 3 que habíamos visto: el domepacilo, la ribastimina y la galantamina. Dentro de ellos, ¿verdad?, vamos a decir nosotros que en cuanto a las enzimas, ¿verdad?, vamos a decir que el domepacilo va a actuar sobre la colinesterasa, la ribastimina sobre la butirilcolinesterasa y la colinesterasa plasmática, y la galantamina solo actúa sobre lo que es la colinesterasa plasmática. Aquí el mecanismo, esto es por un agonismo no competitivo, y en el caso de la galantamina es por un agonismo competitivo. El mantenimiento típico de la dosis, en el caso del domepacilo, se puede iniciar con una dosis de 5 miligramos y aumentar la dosis hasta 10 miligramos una vez al día. En el caso de la ribastimina, se puede iniciar con dosis de 9.5 miligramos cada día en parches transdérmicos, y en el caso de la galantamina, de 8 a 12 miligramos 2 veces al día, ¿verdad? Generalmente se utilizan tabletas de liberación prolongada. ¿Cuál es la indicación precisa aprobada por FDA? En el caso de la enfermedad de Alzheimer de leve a grave, se puede utilizar el domepacilo más que todo para tratar las alteraciones cognitivas, es decir, de la memoria. En el caso de la ribastimina, en enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, y en el caso de la galantamina, enfermedad de leve a moderada también. Cada una tiene metabolismo, utiliza un sistema microsomal diferente. En el caso del domepacilo, la CYP2D6, ¿verdad?, y la CYP3A4. En el caso de la ribastimina, utiliza las esterasas plasmáticas, y en el caso de la galantamina también va a utilizar las mismas citocromo P450 que utiliza el domepacilo, ¿verdad?, la CYP D6 y la CYP3A4. Tenemos la otra enfermedad neurodegenerativa, como es la enfermedad de Huntington. Es un trastorno hereditario dominante que se caracteriza por inicio gradual de descoordinación motora, el deterioro cognitivo en la mitad de la vida. Un paciente con enfermedad de Huntington, o también se le llama Corea de Huntington, es una enfermedad, ¿verdad?, en donde va a ser de inicio gradual y va a tener dificultad para coordinar la marcha. El aumento en la expresión de la
huntingtina es una de las proteínas que se acumula en esta enfermedad y a medida que progresa el trastorno, los movimientos involuntarios se van volviendo más intensos, se desarrolla disartria o dificultad para hablar, disfagia o dificultad para tragar y se altera el equilibrio de la marcha, siendo la corea los trastornos de movimiento que más caracterizan esta enfermedad de Huntington. El trastorno cognitivo se manifiesta primero como lentitud del pensamiento mental y la dificultad para organizar tareas complejas, ¿verdad? El resultado de esta enfermedad de Huntington es invariablemente fatal y el transcurso es de 15 a 30 años. En cuanto a la fisiopatología, se caracteriza por una pérdida neuronal prominente en el núcleo estriado, más que todo a nivel del caudado y el putamen del cerebro. La atrofia de estas estructuras procede de manera ordenada, primero afectando la cola del núcleo caudado y luego avanzando anteriormente desde la medio dorsal de la zona pues afectada. Existen disminuciones en las concentraciones estriatales de la GABA, mientras que las concentraciones de la somatostatina y la dopamina están relativamente conservadas. Aquí básicamente lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Los receptores, la corteza cerebral está siendo afectada por estas enfermedades y los receptores dopaminérgicos de 2, los cuales van a estimular principalmente, ¿verdad? Las dos vías, la vía directa y la vía indirecta, una más que todo en la sustancia negra de tipo la parte más que todo reticulado y otra lo que es la parte compacta de la sustancia negra. En cuanto a la genética, ¿verdad? Es un trastorno autosómico dominante. La edad promedio de presentación es en personas jóvenes de 35 a 45 años. Más del 80% de las personas que desarrollan síntomas antes de los 20 años heredan el defecto del padre. Esto es bien interesante. Una región cerca del extremo del brazo corto del cromosoma 4 contiene una repetición trinucleótida polimorfa, el GAC, ¿verdad? Que se expande significativamente en todos los individuos con enfermedad de Huntington. La repetición de la longitud se correlaciona inversamente a la edad de la aparición, ¿verdad?, de la enfermedad de Huntington. La mutación de la enfermedad de Huntington se encuentra dentro de un gen grande, el 10KB, denominado HTT, ¿verdad? Antes conocida como el IT15, que codificaba la huntingtina, que es la proteína que se acumula a nivel de lo que es la sustancia negra, ¿verdad? Que provoca la enfermedad. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson, este debe ser sintomático. Existe la tetrabenazina, que es un inhibidor, ¿verdad?, del transportador de la monoaminoxidasa, ¿verdad? Y este se maneja, es un manejo sintomático más que todo de la corea de Huntington. El parkinsonismo que puede generar, ¿verdad?, se asocia este medicamento está asociado a parkinsonismo. Entonces el paciente con corea, si se le da este medicamento, puede tener alteraciones de parkinsonismo relacionados al medicamento. Se recomienda el uso de antidepresivos y antipsicóticos cuando se presentan síntomas como depresión, irritabilidad, ¿verdad?, sensación de que el paciente síntomas como que lo andan siguiendo, que lo quieren matar, que le quieren hacer daño, a eso se le llama paranoia, o muchas veces francos estados psicóticos que pierden de la realidad, ¿verdad?, y acuden al hospital prácticamente bien enloquecidos. Estos pacientes pueden presentar mioclonias también o convulsiones sensibles, las cuales pueden ser tratadas con el clonazepam o también con el valproato sódico. La etiología, ¿verdad?, de la enfermedad de Huntington, ya decíamos nosotros que es de tipo, tenemos lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, creo que no. O sea, aspectos claves de la enfermedad hereditaria autosómica dominante, se presenta entre los 35 y los 45 años, asociado a aumento de la expresión de la proteína huntingtina, que hay una atrofia de los ganglios basales, que la corea es el trastorno de movimiento característico de esta enfermedad y que el tratamiento únicamente es sintomático. Obviamente, ¿verdad?, es tratamiento incurable. El paciente de enfermedad
va en progreso hasta que el paciente fallece. Tenemos la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad bastante cruel, ¿verdad? Que afecta principalmente, ¿verdad? Mujeres, bueno, a ambos sexos, principalmente afecta más a hombres en una relación 1.5 a 1, ¿verdad? Trastorno degenerativo de las motoneuronas, afecta a una persona por cada 100.000 habitantes, es más frecuente en hombres, puede existir dos formas, la familiar de un 10% y la esporádica del 80-90%, es esclerosis lateral primaria. Esta se puede presentar también como parálisis vulvar progresiva, atrofia muscular espinal. Esta enfermedad, ¿verdad?, es de etiología hereditaria, generalmente hay una mutación del cromosoma C9 o RF72 principalmente. Su etopatiogenia continúa en estudio y entre las distintas hipótesis destacan la deficiencia de un factor de crecimiento nervioso y exceso de glutamato extracelular debido a un defecto de la recaptación de esto. Entonces, ¿qué es la parte clínica? ¿Qué va a presentar un paciente? ¿Cuándo vamos a sospechar una corea de Huntington? Cuando el paciente estamos hablando de la esclerosis lateral. ¿Cuándo la vamos a sospechar? Cuando el paciente va presentando una debilidad muscular lenta, pero en progreso. El paciente empieza a sentir signos, ¿verdad?, de neurona motora superior o inferior. Eso insidioso, asimétrico, es decir, el paciente dice, siento la mano, no la puedo ver bien, siento como hormigamientos en la mano. La musculatura extraocular en esta enfermedad no está afectada, pero sí hay un deterioro cognitivo y no hay, alteración no hay deterioro cognitivo ni tampoco hay alteración de los esfínteres en esta enfermedad. El tratamiento, tenemos el Riluzol, no solo inhibe la liberación del glutamato, en donde en esta enfermedad se ha visto pues que hay un exceso de glutamato, ¿verdad?, sino que también bloquea los receptores postin típicos del glutamato tipo NMDA y el kainato, que inhibe los canales de sodio dependiente de voltaje. Este Riluzol tiene una buena absorción oral y unión a proteínas con una vida media de 12 horas. Aunque la magnitud del efecto de Riluzol en la esclerosis lateral es pequeña, representa un hito terapéutico significativo en el tratamiento de la enfermedad refractaria a todos los tratamientos. Básicamente la edarabona es el primer fármaco aprobado ahí por 2017. Es una pequeña molécula con propiedades de eliminación de radicales libres que pueden reducir el estrés oxidativo, aunque se desconoce el mecanismo exacto de acción o cómo actúa la esclerosis lateral amiotrófica. Este se puede administrar por vía intravenosa en la primera ronda y durante 14 días, seguida de un receso de 14 días y luego ciclos posteriores, 10 de cada 14 días seguido por 14 días de receso, ¿verdad? Este es la terapia sintomática de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Tenemos nosotros el baclofeno, que es un relajante muscular, mejor agente para el tratamiento sintomático de la espasticidad de la esclerosis lateral amiotrófica. Es un agonista del receptor GABAérgico. Tenemos también la tizanidina, que es un agonista de los receptores adrenérgicos alfa-2, que actúan a nivel del sistema nervioso central, reduciendo la espasticidad muscular y probablemente, ¿verdad?, aumentando la inhibición presináptica de las neuronas motoras. Algunas benzodiazepinas también han sido utilizadas, aunque no se recomiendan porque pueden presentar depresión respiratoria estos pacientes utilizando benzodiazepina. No se recomienda también el uso del dantroleno porque puede exacerbar la debilidad muscular. Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadro resumen, ¿verdad?, de los efectos farmacológicos de las drogas utilizadas en la enfermedad de Parkinson, ¿verdad?, de las drogas utilizadas también en la enfermedad de Alzheimer, de tipo Alzheimer, y tenemos algún mensaje, ¿verdad? Ahí que pueden ustedes, ya una vez hayan leído el capítulo de su libro, hayan revisado su clase, pueden apoyarse también con estos cuadros resúmenes en donde aparece el fármaco y algunas características farmacocinéticas, ¿verdad? Así como también las indicaciones y algunos efectos adversos. Aquí traía para finalizar un pequeño, ¿verdad?, una reflexión que recuerda siempre mirar hacia arriba
y no a tus pies. Intenta dar un sentido de lo que ves a tu vida y pregúntate por qué, por lo que hace el universo existir. Sé curioso, aunque la vida pueda parecer difícil, siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Lo importante es que no te rindan. Jóvenes, yo los invito, ¿verdad?, a que ustedes estudien y estudien, ¿verdad?, a conciencia, así como también, ¿verdad?, busquen alternativas. Hay tantas formas de cómo hacer dinero, ¿verdad?, a través del internet, haciendo videos, pero videos importantes. ¿Cuántos de ustedes no tienen actitudes muy buenas, las cuales deben de ser canalizadas y aprovechadas de una buena forma? Al igual, ¿verdad?, que ustedes deben de estudiar no para aprender o para pasar un examen, porque a la larga de la vuelta ya no saben nada, sino que para aprender la medicina, aplicar la medicina y ayudar a la humanidad. Es un gran compromiso social que tenemos tanto los maestros como los estudiantes a enseñar y ustedes a aprender. Y el estudiante debe de, ¿verdad?, ayudarle al maestro, a estimular al maestro, así como también el maestro ayudarle al estudiante a que se supere, ¿verdad? Porque no hay cosa más bonita que ver a los colegas ya, ¿verdad?, que algún día fueron estudiantes, que estuvieron ahí sentaditos escuchando una clase, que ahora están a la par mía, ¿verdad? Hay muchos arriba ya, porque han estudiado mucho más todavía. Entonces vean qué interesante y cómo es la vida, ¿verdad? Que alguien así como ustedes están ahorita, después van a llegar muy lejos. Eso depende de cada uno de ustedes, de ver siempre hacia arriba, no vean a los lados, no vean al compañero que no estudia, vean al que estudia. Traten de superar siempre al compañero que estudia. Esta era la clase que les traía, no sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctora, y en la cuestión del Alzheimer, ¿hay como un tiempo, digamos, estipulado para que haya un proceso de la enfermedad o depende de cada persona? Fíjate que sí, muchas personas, es que depende de otros comórbidos. Por ejemplo, si una persona es hipertensa, mal controlada, le da demencia vascular. Si una persona es diabética, le da neuropatía. Y si aparte de eso tiene el gen de la proteína beta amiloide y hay un acúmulo en el cerebro, pues tiene 3 causas para presentar demencia. Entonces, a muchos pacientes, por ejemplo, yo conozco una persona de que yo diría, al principio creíamos que era una demencia tipo Alzheimer, pero ya viéndola, la evolución, que no le ha progresado a andar, digamos, los pacientes tipo Alzheimer se vuelven malcriados, se vuelven agresivos, se salen de la casa, se escapan de la casa. Entonces, ¿de qué depende? Depende del estilo de vida que cada uno llevemos. Una persona, porque en esa película se ve bien clarito, búsquenla y véanla, es muy bonita, se llama Hasta Siempre Alice, ¿verdad? Básicamente ella describe bien, bien bonita la película porque ella va describiendo todas las fases de la enfermedad. Entonces, ¿de qué depende que le aparezcan más temprano o más tarde? Dependen del estilo de vida, de las comórbidos que tengan, o sea, de las enfermedades concomitantes que tengan, ¿verdad? A la par. Pero si tienen el gen, ¿verdad? Definitivamente no nos salvamos. El que tiene el gen y lo trae heredado, ahí lo vamos a tener y vamos a presentar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, así es. A algunos les aparece más rápido las 3 o 4 fases que hay de la enfermedad, a otros les tarda más, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, si no, pues damos por finalizada la clase. No sé, Jonathan, ¿cuándo le va a dar la doctora de la última clase? Ya quedamos que mañana a las 8 de la mañana va a darla. Vaya, ¿y el examen para cuándo está? Está programado para el martes 13 de abril. Sí, Martes 13 de abril. Uh-huh. Vaya, ¿y los laboratorios cómo vamos? ¿No han hablado con el licenciado? Yo ahí, por más que le pongo ahí, si ya tienen lista la práctica o qué, ¿verdad? Porque no debemos de atrasarlos ni en la... Vaya, en ese caso, ¿nos va a compartir nuevamente la práctica de laboratorio o ya él sería? ¿Ah?
Como aquella vez creo que usted, No, ¿verdad?, nos había compartido el manual, ¿o no? sí, sí. Ah, sí, sí, ya se lo voy a mandar, ya se lo voy a Ujú. mandar, Entonces, en base a eso, ¿verdad? ya Pero, sabemos los materiales y hablamos con el licenciado. Y ya empezar pues a no es trabajar que el ya licenciado, esta yo semana. antes de la vacación le dije yo que preparar el material, así que ustedes pueden involucrarse o no, ¿verdad? Pero si eso les Ajá. quita tiempo para las otras materias, es la responsabilidad del licenciado de hacerlo, ¿verdad? Ah, pues Entonces, sí, no hablaba con él todavía. puede que él ya tenga, yo me acuerdo que él tenía una presentación de ese laboratorio virtual, Ujú. ¿verdad? Entonces, no sé, se puede incluso conseguir algo ya para que ustedes no estén, porque mucho tiempo les lleva. El licenciado le Ujú. gusta hacer todo a la perfección, Sí, es sí, bien detallista. sí, sí. Obviamente sí, es muy bonito, pero a veces les consume mucho tiempo. Yo incluso le dije de que participaran los otros representantes, los suplentes en este laboratorio. En el próximo serían ustedes y en el próximo los suplentes. ¿Para qué? Y si algún compañero también se quiere involucrar, pero si hay algo ya prediseñado que nos pueda servir como material, pues sería bienvenido, ¿verdad? Porque así ya podemos aprovechar el tema. Yo necesito que lean el libro, porque en los exámenes cortos yo les pregunto del libro, les Ujú. pregunto de la clase y les pregunto del laboratorio, de todas las cosas. Los grupos Ujú. que les van, ya les voy a dar la distribución de los grupos que le toca a cada docente para que vayan ya coordinando con el docente, pero sí con el licenciado, si nos va a pasar la presentación del laboratorio. Yo me comprometo a pasárselas más tardar mañana, temprano, Va, ¿verdad? perfecto. Vamos a hablar con él ya esta semana para Entonces, ir viendo eso. vaya, entonces quedamos así, ¿verdad? Vayan estudiando, preparando su examen, ¿verdad? Para que salgamos bien. Va, Buenas muchas tardes gracias, entonces doctora. a todos. Pase feliz Ya tarde, saben, a la cuídese. orden. Gracias igual.